El retorno del hombre de la ventana vuelve a ser una realidad cuando Mamá Rabbit descubre que, de nuevo, este misterioso ente regresa para terminar lo que años atrás empezó. Vuelve The Man from the Window, una secuela directa del primer juego que ya explicamos por el canal hace unos meses y que mantiene mecánicas muy similares y continúa con la historia del primer juego. Déjame una opinión o sugerencia en la columna de comentarios, en Twitter o en el server de Discord que tenemos, por si te quieres unir. Dicho esto, vamos con la historia de hoy. Mamá Rabbit cogió el teléfono que sonaba por todo el salón. Al otro lado de la línea se encontraba su hijo Junior desde el trabajo, una empresa de distribución de paquetes. Simplemente llamaba para saludar tanto a su madre como a su hija Audrey, sentada en el sofá acordándose de su padre. De pronto, alguien llamó a la puerta y Mamá Rabbit, pensando que se trataba del servicio de comida a domicilio que había solicitado, la abrió encontrando en el suelo un viejo y conocido libro que, años atrás, les atemorizó por la presencia de una misteriosa entidad conocida como el Hombre de la Ventana. Al parecer, había regresado. El comienzo del libro incluye unos escritos advirtiendo que, aunque pase mucho tiempo, nada cambiará y el hombre continuará queriendo jugar, diciendo que en cualquier momento puede volver a aparecer para encontrar tanto a Mamá Rabbit como a su nieta Audrey. Nos dice también que siempre da unos cuantos golpes en la ventana, así que debemos aprovechar sabiamente los próximos 5 minutos o podríamos vernos en serios apuros. Sin embargo, Mamá Rabbit ve que faltan un total de 6 páginas en el libro, así que pensó que lo mejor sería encontrarlas para averiguar lo que dicen. Las páginas restantes están distribuidas por todas partes, tanto por el interior de la casa como por los pasillos del edificio fuera del apartamento. Mamá Rabbit decide apuntar en una lista que tiene sobre la encimera de la cocina los lugares de la casa en los que puede esconderse, desde armarios bajo la televisión o el fregadero hasta debajo de la cama, despensa, bañera o incluso el cesto de la ropa. Necesita tenerlo todo vigilado para actuar y esconderse rápidamente cuando llegue el hombre de la ventana. Cuando encontró todas las páginas restantes del viejo libro, descubrió que son instrucciones sobre la forma de actuar que tiene esta oscura entidad. Puede buscar en casi cualquier parte de la casa durante 2 minutos. El libro indica a Mamá Rabbit las zonas y lugares concretos donde les buscará. Al principio comenzará mirando en el interior del frigorífico, después comprobando bajo la cama y continuando por la habitación vacía que hay al final del pasillo. Tras esto comprobará el pequeño armario que hay debajo del fregadero de la cocina y el que se sitúa bajo la televisión, para terminar por la despensa donde la familia guarda las reservas de comida. Mamá Rabbit se percató que hay algunos lugares en la casa que el ente no comprobará, así que apuntó todos en un folio y rápidamente le dijo a Audrey que se esconda debajo del lavabo del baño, un lugar seguro donde, según el libro mágico, el hombre no mirará. Cuando puso a salvo a la pequeña, Mamá Rabbit corrió rápidamente para salvar su propia vida y decidió cerrar todas las ventanas y esconderse dentro del barreño situado en el pasillo entre las 2 habitaciones. Llegaron las 8 de la tarde y el hombre entró por la puerta, mirando minuciosamente todos y cada uno de los rincones que advirtió el libro en el mismo orden, comenzando por el frigorífico y terminando por la despensa. No encontró ni rastro, solo tenía 2 minutos antes de regresar a su mundo. Cuando el tiempo finalmente se terminó y viéndose obligado a dejar de buscar, salió por la puerta para regresar finalmente de donde procedía. Mamá Rabbit se sintió a salvo y aliviada. Rápidamente avisó a Audrey que el peligro había terminado. Instantes más tarde, alguien llamó de nuevo a la puerta y lo primero que pensaron fue que el hombre de la ventana había regresado, pero lo que encontraron en la entrada era la comida a domicilio que habían pedido minutos antes. Como en la entrega anterior, este juego tiene distintos finales alternativos en función del lugar que decidamos para escondernos. El final bueno es el estándar, el que acabo de explicar, pero existe un final malo en el cual no sobreviven todos los personajes. Para obtener el final bueno, después de conseguir todas las páginas que faltan en el libro, debemos prestar atención al orden de los lugares en el que el hombre de la ventana buscará. Tanto Mamá Rabbit como Audrey se esconden en los 2 únicos lugares que la entidad no revisó para que cuando entrara en la casa pasara los 3 minutos completos para buscarles de un lugar a otro. Y finalmente, al no encontrar a nadie, decidió marcharse de allí. Audrey y Mamá Rabbit están felices por su éxito. Sin embargo, volvieron a escuchar cómo alguien llamaba a la puerta de nuevo, tratándose de un repartidor de comida llamado Vermander. Horas más tarde, cuando Junior llega a la casa del trabajo, Mamá Rabbit le informa sobre la llegada de The Man from the Window y cómo tanto ella como Audrey han mostrado la valentía suficiente como para derrotarle. Exactamente a las 8 de la tarde, el hombre de la ventana llega al edificio, abre la puerta y rápidamente sube las escaleras antes de llegar a nuestro apartamento. Si salvamos a Audrey, pero el hombre de la ventana encuentra a Mamá Rabbit, se la llevará consigo. Junior encontrará la puerta abierta preguntándose qué ha sucedido. No obtiene respuesta, pero encuentra a Audrey asustada en el salón, diciéndole que su abuela ha desaparecido, llevada al mundo del hombre de la ventana. También nos muestra cómo Junior recibe una llamada desde casa al trabajo, una llamada que no distingue, no escucha nada, más allá de una voz distorsionada, hasta que de pronto la línea se cortó. Ante esta situación, Junior, muy preocupado, corrió como pudo hasta su casa. ¿Qué encontró? Solo el tiempo lo dirá.
La historia de este juego nos traslada muchos años después de lo sucedido en el primero. Vemos que son los mismos protagonistas. Junior actualmente es adulto y tiene una hija llamada Audrey, mientras que mamá Rabbit es la abuela. Incluso podemos ver un certificado de felicitación por sus 38 años de servicio en su antiguo trabajo. En el vídeo anterior expliqué, dentro de los pocos datos que se saben, quién puede ser este ente, y teoricé que no tiene familia y busca compañía. Y efectivamente es algo así, un alma que en vida perdió a los suyos y está condenada a vagar por el mundo en su búsqueda, en hogares en los cuales falta algún miembro familiar. Como dije exactamente en el vídeo de la primera parte, el llamado hombre en este juego es una entidad en una especie de limbo, condenada a vagar por el mundo para encontrar una familia, adentrándose en casas ajenas con el propósito de atrapar a sus miembros para que permanezcan junto a él durante toda la eternidad. Durante 5 minutos antes de desaparecer se introduce en una casa para, quizás, encontrar a la familia que nunca llegó a tener. En líneas generales, la historia es bastante similar a la anterior y la resolución del conflicto es prácticamente idéntica, teniendo muy en cuenta el libro que encontramos para dar con el escondite donde el antagonista no buscará. Se puede suponer que el hombre es muy alto, ya que se le nota presumiblemente más que mamá conejo durante las escenas. Tiene la piel blanca pálida y parece no tener pelo. Tiene ojos azules, grandes y brillantes con pupilas dilatadas de forma poco natural. Su nariz se describe como hundida y su boca tiene permanentemente una amplia sonrisa. Por ahora es todo lo que sabemos sobre este personaje. Como he dicho al comienzo del vídeo, puedes escribirme un comentario con tu teoría o sugerencia o escribirme en Twitter y servers de Discord. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Sed felices.